¿Alguna vez te has detenido a pensar que un gesto tan cotidiano como ducharte podría cambiar tu destino en cuestión de minutos? Cada día millones de personas mayores de 60 años encienden la ducha buscando alivio, descanso, quizás un momento de paz antes de dormir. Sin embargo, lo que muchos no imaginan es que ese instante de calma puede esconder un peligro silencioso capaz de arrebatarte lo más valioso que tienes, tu independencia. No se trata de miedo, sino de realidad, porque a cierta edad el cuerpo deja de responder como antes. Las arterias ya no son tan flexibles, el corazón trabaja con más esfuerzo y la presión puede desplomarse sin previo aviso. Lo que antes era una rutina segura puede transformarse, sin señales ni dolor, en el comienzo de una tragedia. Y lo más inquietante es que nadie te lo dice, ni en las consultas médicas, ni en las revistas de salud, ni siquiera tus amigos. Pero hoy lo vas a descubrir. Tómate un momento y piensa, ¿cómo es tu ducha diaria? ¿Usas agua caliente, fría o te bañas por la noche antes de dormir? Escríbelo en los comentarios. Me interesa saberlo. Deja tu respuesta. Dale like a este video y suscríbete al canal. Lo que vas a escuchar podría literalmente salvarte la vida. Después de los 60 años, el cuerpo ya no es el mismo, aunque a veces cueste aceptarlo. Lo que antes soportabas con facilidad, ahora puede convertirse en una carga silenciosa. El corazón late con más esfuerzo, las arterias pierden su elasticidad y la presión arterial se vuelve impredecible. Cada respiración, cada cambio de temperatura, cada emoción intensa genera una respuesta distinta en un organismo que ya no se adapta con la misma rapidez. Imagina tu sistema circulatorio como un río. En la juventud el agua fluye con fuerza, limpia y constante. Con los años, ese río se vuelve más lento y cualquier piedra, por pequeña que sea, puede alterar su curso. Así funciona la sangre cuando las paredes de los vasos se endurecen. Basta una caída de presión o un cambio brusco para que la corriente se detenga y el cerebro se quede sin oxígeno. Lo peligroso es que este proceso es casi invisible. No hay alarmas, no hay avisos. Uno sigue creyendo que puede hacer las mismas cosas que antes, que un baño caliente o una ducha larga no cambiarán nada. Y sin embargo, dentro del cuerpo, los pequeños desequilibrios se acumulan hasta que un día se transforman en un accidente cerebrovascular, en una pérdida de movilidad, en un antes y un después. A veces pensamos que el envejecimiento es solo una cuestión de apariencia, de arrugas o de energía. Pero la verdad es que todo empieza por dentro. La velocidad con la que tu corazón responde, la capacidad de tus venas para dilatarse o contraerse, la manera en que tu cerebro recibe oxígeno. Cada detalle cuenta. Haz una pausa. Escucha a tu propio cuerpo. ¿Sientes que te cansas más rápido? ¿Que el calor te agobia más que antes? No ignores esas señales. Son mensajes de un organismo que pide una nueva forma de cuidado. Y es ahí donde aparece el verdadero riesgo. Porque muchas veces no es la edad la que nos daña, sino los hábitos que seguimos repitiendo como si aún tuviéramos 30 años. En los próximos minutos, descubrirás cómo algo tan simple como una ducha puede alterar todo ese equilibrio interno, y entenderás por qué ciertos hábitos, tan comunes en el baño, pueden preparar el terreno para una tragedia sin que lo notes. Lo que parecía una rutina inofensiva podría ser el primer paso hacia un problema del que nadie te advirtió, pero aún estás a tiempo de cambiarlo.
Durante años hemos creído que el agua caliente es sinónimo de bienestar. Sentir cómo recorre el cuerpo, cómo alivia el cansancio, cómo parece borrar las preocupaciones del día. Pero lo que para muchos es placer, para el cuerpo envejecido, puede ser una prueba demasiado dura. A partir de los 60 años, las arterias ya no se dilatan y contraen con la misma facilidad. Cuando el agua supera los 40 grados, los vasos sanguíneos se expanden de manera repentina, como si fueran globos que se inflan de golpe. Esta expansión súbita provoca una caída brusca de la presión arterial, a veces de 20 o 30 puntos en cuestión de minutos. En una persona joven, el corazón compensa el cambio sin dificultad, pero en alguien mayor el flujo de sangre hacia el cerebro puede disminuir de forma peligrosa. No se trata solo de un mareo pasajero. Esa caída repentina crea un vacío momentáneo de oxígeno en el cerebro, el escenario perfecto para que se formen coágulos. Esos pequeños fragmentos, al desplazarse, pueden bloquear arterias cruciales y provocar un ictus sin aviso. Carmen, una mujer de 68 años, llevaba más de 3 décadas viviendo sola en Valencia. Cada noche convertía su ducha caliente en un ritual de paz. Decía que era su forma de borrar el dolor de las articulaciones y prepararse para dormir. Una noche de invierno, después de 20 minutos bajo el agua hirviendo, sintió un leve mareo mientras se secaba. Lo ignoró, creyendo que pasaría. Horas después, su hijo la encontró sin poder hablar y con un lado del rostro paralizado. Los médicos confirmaron un accidente cerebrovascular provocado por la caída brusca de presión tras el baño. Ese fue el momento en que comprendieron que incluso lo más inocente puede volverse peligroso cuando el cuerpo cambia. Lo que a los 40 relajaba, a los 70 puede ser un riesgo vital. Haz una pausa y piensa, ¿qué temperatura usas para ducharte? ¿Buscas calor porque el agua tibia ya no te resulta suficiente? Quizás ha llegado el momento de elegir la seguridad por encima de la sensación momentánea. El cuerpo no necesita el placer del exceso, necesita equilibrio. Cada ducha demasiado caliente puede ser como jugar a la ruleta rusa con tu sistema circulatorio. Y aunque el agua sea parte de la vida, su exceso de calor puede convertirse en un enemigo invisible. Pero si crees que el peligro termina ahí, espera, porque el siguiente hábito puede ser aún más traicionero. Es algo que muchos hacemos sin pensarlo, justo después de comer o de tomar nuestros medicamentos, creyendo que no hay riesgo alguno. Sin embargo, para un corazón cansado y unas arterias envejecidas, esa costumbre puede convertirse en una bomba de tiempo. Pocas personas imaginan que el momento en el que deciden ducharse puede ser tan importante como la temperatura del agua. Después de una comida abundante o de tomar medicamentos, el cuerpo entra en un estado de ajuste interno que requiere calma. En esos minutos, gran parte del flujo sanguíneo se dirige hacia el sistema digestivo para procesar los alimentos o hacia el hígado y los riñones para metabolizar las medicinas. Si en ese instante entras bajo el agua caliente, estás forzando a tu circulación a dividirse entre dos tareas opuestas, y eso puede tener consecuencias graves. Teresa, una mujer de 74 años que vivía en Málaga, tenía una rutina que consideraba saludable. Cenaba temprano, tomaba su medicación para la presión arterial y se iba directo a la ducha caliente para relajarse antes de dormir. Lo hacía cada noche sin fallar. Una de esas noches, 10 minutos después de comenzar el baño, todo giró. Sintió que las piernas no la sostenían y cayó al suelo.
cuando la encontraron, estaba inconsciente. Su presión había descendido de manera drástica y un coágulo bloqueó la zona del cerebro encargada del habla. Teresa sobrevivió, pero nunca volvió a comunicarse con la misma claridad. Lo que le ocurrió a ella no fue una coincidencia. Durante la digestión, el cerebro recibe menos oxígeno, y si a eso se suma la dilatación de los vasos sanguíneos por el calor, el flujo se reduce todavía más. Es como si el cuerpo estuviera atendiendo dos incendios al mismo tiempo, sin suficiente agua para apagarlos. Si además hay medicación de por medio, el riesgo se multiplica. Los fármacos para la presión, los cardíacos o incluso los analgésicos alteran la circulación, haciendo que la respuesta del corazón sea más lenta. Cuando esos factores se combinan, el resultado puede ser devastador. Una simple ducha después de cenar puede generar un colapso del sistema circulatorio en cuestión de minutos. El cuerpo intenta estabilizar la presión, pero no lo logra, y el cerebro paga el precio. Haz una pausa y reflexiona. ¿Cuántas veces has terminado de comer y has pensado en darte una ducha para dormir mejor? ¿Cuántas veces has tomado tus medicinas nocturnas y has hecho lo mismo? Tal vez te parezca una costumbre inofensiva, pero el cuerpo envejecido ya no tolera esos excesos. Cuidarse no siempre significa hacer más. A veces significa hacer menos y hacerlo con conciencia. La verdadera salud no se construye con rutinas automáticas, sino con decisiones conscientes. Recuerda esto: la digestión y la ducha son procesos que exigen energía y sangre. Si los fuerzas a coexistir, el cerebro será el primero en sufrir. Y aún así, aunque evites ducharte después de comer o tomar medicamentos, hay algo más que puede poner en riesgo tu vida sin que lo notes. No tiene que ver con lo que haces, sino con el lugar donde lo haces. El próximo hábito peligroso ocurre en miles de hogares cada mañana y pasa desapercibido, envuelto en vapor y en una falsa sensación de bienestar. Imagina cerrar la puerta del baño, abrir la ducha con agua caliente y dejar que el vapor lo invada todo. El espejo se empaña, el aire se vuelve denso y por unos minutos sientes que estás en tu propio refugio, aislado del mundo. Esa sensación de calor envolvente parece inofensiva, incluso placentera, pero lo que no ves es que cada segundo dentro de ese ambiente cerrado reduce lentamente el oxígeno que respiras y con él la capacidad de tu cerebro para mantenerse alerta. Rafael, un carpintero jubilado de 70 años que vivía en Zaragoza, tenía el hábito de ducharse largo y despacio cada mañana. Decía que el vapor le aliviaba el dolor de las articulaciones y que aquel pequeño baño sin ventana era su lugar de paz. Permanecía allí 20 o 25 minutos, dejando que el agua caliente llenara la habitación. Una mañana, su esposa escuchó un golpe seco. Cuando entró, lo encontró en el suelo, inconsciente, con los labios azulados. En el hospital, los médicos explicaron que había sufrido una caída brusca de presión combinada con una falta de oxígeno. Se habían formado pequeños coágulos en su sangre que bloquearon temporalmente la irrigación cerebral. El vapor del baño actúa como un ladrón silencioso. Mientras empaña los espejos, roba poco a poco el oxígeno del aire. A medida que la concentración de vapor aumenta, la sangre se espesa y el corazón debe trabajar más para mantener el flujo. En un cuerpo joven eso no representa un gran desafío, pero en uno envejecido, con arterias menos flexibles y una circulación más lenta, el equilibrio se rompe con facilidad.
No se necesita mucho para que ocurra el daño. Bastan 10 o 15 minutos en un espacio cerrado, con el agua demasiado caliente y sin ventilación. Cada inhalación contiene menos oxígeno y cada minuto prolonga el esfuerzo del corazón. Lo que empieza como una sensación de descanso puede transformarse en una lucha invisible por mantenerte consciente. Haz una pausa y piensa. ¿Cuántas veces has disfrutado de esa nube de vapor creyendo que era sinónimo de bienestar? ¿Cuántas veces has sentido mareo al salir del baño y lo has atribuido al calor? Esas pequeñas señales son advertencias que el cuerpo lanza antes del colapso. El baño no debería parecer una sauna. El vapor que te abraza también puede sofocarte. La seguridad está en la ventilación. Abre una ventana, deja la puerta entreabierta o enciende un extractor. 10 minutos son suficientes para limpiar el cuerpo. Más tiempo puede empezar a ensuciar tu salud. Lo irónico es que muchas personas pasan media hora bajo el agua buscando alivio, cuando lo que realmente necesitan es respirar. Y si crees que solo el vapor o el calor extremo son peligrosos, espera un momento, porque el siguiente hábito parece todo lo contrario. Muchos lo defienden como una práctica saludable, incluso rejuvenecedora, pero para un cuerpo que ya ha vivido 6 o 7 décadas, ese contraste puede ser letal. Ahora hablaremos del choque con el agua fría, el enemigo disfrazado de terapia moderna. Durante los últimos años, se ha vuelto común ver en redes sociales a personas sumergiéndose en agua helada, asegurando que es el secreto de la energía y la longevidad. Lo que muchos no dicen es que esa práctica, tan popular entre los jóvenes, puede ser peligrosa para quienes ya pasaron los 60. El cuerpo envejecido no responde igual al frío extremo, y lo que en un organismo joven activa la circulación, en uno frágil puede desatar una tormenta dentro del sistema cardiovascular. Cuando el agua fría golpea la piel, los vasos sanguíneos se contraen de forma repentina, como si todo el cuerpo aplicara un freno de emergencia. Esa reacción natural provoca un aumento instantáneo de la presión arterial, a veces de 40 o 50 puntos en cuestión de segundos. El corazón late más rápido, la sangre se desplaza con fuerza y las paredes de las arterias se tensan hasta el límite. En una persona con arterias rígidas o con pequeñas placas de colesterol, ese aumento súbito puede desgarrar los vasos y liberar fragmentos que viajan directamente al cerebro. Enrique, un hombre de 69 años de Córdoba, había cuidado siempre su salud. Caminaba cada mañana y seguía una dieta equilibrada. Un día, tras ver varios videos sobre los beneficios de las duchas frías, decidió incorporarlas a su rutina. Al principio se sintió lleno de energía, con una sensación de claridad y fuerza renovada. Durante semanas, creyó que había encontrado el secreto del vigor. Pero una mañana, mientras el agua helada caía sobre su cuerpo, su esposa escuchó un golpe. Corrió y lo encontró en el suelo, sin poder mover el lado izquierdo. Los exámenes confirmaron un ictus masivo provocado por un coágulo generado durante el pico de presión de la ducha fría. El contraste térmico, que parece tan revitalizante, se convierte en un desafío brutal para un corazón que ya no tiene la misma potencia. La diferencia de temperatura provoca espasmos vasculares y microlesiones que el cuerpo intenta reparar formando coágulos. Esa respuesta, que en teoría es un mecanismo de defensa, puede terminar bloqueando el flujo hacia el cerebro. Haz una pausa. Pregúntate si tu cuerpo realmente necesita esa dosis de shock o si solo estás siguiendo una moda.
A veces confundimos el valor con la imprudencia. Lo que fortalece al joven puede debilitar al sabio. No se trata de vivir con miedo, sino de entender los límites. Si quieres refrescarte, hazlo de manera gradual. Empieza con agua tibia y baja la temperatura poco a poco para permitir que el cuerpo se adapte. El equilibrio siempre será más seguro que el extremo. El agua fría no es enemiga, pero el exceso sí. La moderación, esa palabra olvidada, es lo que diferencia la fortaleza del peligro. Y aunque parezca que los riesgos terminan aquí, aún queda un hábito más. Uno que millones de personas repiten cada noche, convencidos de que los ayuda a descansar mejor, pero que puede esconder el mayor riesgo de todos. Es el último ritual del día, el que muchos llaman su momento de paz, y para quienes superan los 60 puede ser una trampa silenciosa. Ahora hablaremos de la ducha nocturna, el hábito que parece inofensivo, pero que puede jugar con la vida mientras duermes. Para muchos, ducharse antes de dormir es un ritual sagrado. El silencio de la noche, el agua caliente, la sensación de descanso, es ese momento en que el cuerpo parece soltar el peso del día y la mente se prepara para la calma. Pero cuando se llega a cierta edad, ese hábito puede volverse un riesgo invisible, un enemigo que actúa mientras duermes sin dar señales de alerta. Lucía, una mujer de 81 años que vivía sola en Málaga, seguía la misma rutina desde hacía años. A las 11 de la noche encendía la ducha, dejaba que el agua bien caliente recorriera su cuerpo y luego se acostaba a dormir. Decía que era su manera de relajar los músculos y de espantar la soledad de las noches frías. Una mañana su hijo la llamó por teléfono y notó algo extraño en su voz. Apenas podía articular palabras. Al llegar a casa, la encontró confusa, con el rostro caído y la mano derecha inmóvil. El diagnóstico fue claro: un ictus nocturno. Los análisis mostraron deshidratación y una presión arterial peligrosamente baja. Cuando te duchas tarde, especialmente con agua caliente, la temperatura interna del cuerpo sube justo en el momento en que debería bajar para inducir el sueño. Este conflicto entre el calor y el ciclo natural del descanso fuerza al sistema cardiovascular. La sangre se desvía hacia la piel para liberar el exceso de temperatura y el cerebro recibe menos oxígeno. Mientras duermes, el ritmo cardíaco disminuye, la presión baja aún más y el riesgo de que un coágulo se forme o se desprenda aumenta. Durante la juventud, el cuerpo compensa estas variaciones con facilidad, pero después de los 60, la capacidad de autorregulación se debilita. Además, muchos adultos mayores toman medicamentos diuréticos o antihipertensivos que intensifican la pérdida de líquidos. El resultado puede ser un cóctel peligroso: deshidratación, hipotensión y un flujo sanguíneo demasiado lento durante la madrugada. Haz una pausa y piensa: ¿a qué hora sueles ducharte? ¿Te has despertado alguna vez con mareos o con la sensación de debilidad sin motivo aparente? Tal vez el problema no esté en tu corazón ni en tu cerebro, sino en el horario que eliges para ducharte. Los sabios antiguos decían que el cuerpo obedece las leyes de la naturaleza. Cuando cae la noche, el organismo pide reposo, no estimulación. Forzarlo con agua caliente es como encender una hoguera en medio del sueño. Si disfrutas de la ducha nocturna, adelántala. Hazlo antes de las 8 de la tarde, cuando el cuerpo aún está activo y tiene tiempo de volver a su equilibrio. Tómate un vaso de agua después para rehidratarte
y deja que el descanso llegue sin interferencias. Cuidar la salud no significa renunciar al placer, significa adaptarlo. La ducha puede seguir siendo tu refugio si aprendes a respetar los ritmos naturales de tu cuerpo. Y así como cada hora tiene su propósito, cada hábito tiene su consecuencia. Ya has conocido los 5 errores más comunes que pueden transformar una ducha en un riesgo. Ahora es momento de descubrir cómo convertir ese mismo acto cotidiano en una herramienta de longevidad y serenidad. En la siguiente parte te mostraré la forma correcta de ducharte, una rutina simple que puede proteger tu corazón, tu cerebro y tu independencia. Llegados a este punto, ya sabes que una ducha puede ser tanto un acto de bienestar como un riesgo silencioso, pero también puede convertirse en una poderosa herramienta para cuidar tu salud si aprendes a hacerlo con conciencia. No se trata de miedo, se trata de equilibrio. Lo que te mostraré ahora no son prohibiciones, sino ajustes simples que pueden marcar la diferencia entre un hábito que da vida y uno que la pone en peligro. La regla más importante es el horario. Si te gusta ducharte por la noche, hazlo antes de las 8. De esa manera, tu cuerpo tiene tiempo de enfriarse y recuperar su ritmo natural antes de dormir. Si prefieres las mañanas, espera al menos 30 minutos después de levantarte para permitir que la presión arterial se estabilice. No te precipites en los primeros minutos del día. El corazón aún está despertando. La segunda clave es la temperatura. El agua ideal debe estar entre 36 y 38 grados, tibia, no ardiente. Ese rango permite limpiar el cuerpo sin alterar la presión ni forzar al corazón. Si quieres un toque de frescura, termina los últimos segundos con agua ligeramente más fría, nunca helada, solo lo suficiente para activar la circulación. La moderación es la verdadera medicina. La tercera recomendación es la duración. 10 minutos son más que suficientes. Pasar 20 o 30 minutos bajo el agua no limpia más, solo debilita el sistema circulatorio y reseca la piel. Recuerda que el baño no es una carrera ni una penitencia, es un momento de reconexión. La cuarta es la ventilación. Abre una ventana, deja la puerta entreabierta o enciende un extractor. No permitas que el vapor se acumule. Cada bocanada de aire fresco es oxígeno que tu cerebro necesita. Respirar bien mientras te duchas es tan importante como el agua misma. Por último, cuida el contexto. No te duches justo después de comer ni de tomar medicación. Deja pasar al menos una hora. Bebe un poco de agua antes y después del baño, especialmente si hace calor. Estos pequeños gestos evitan los descensos de presión y mantienen la sangre fluida. Ricardo, un jubilado de 71 años de León, comprendió estas reglas a tiempo. Durante años se bañaba con agua muy caliente y siempre de noche. Un día escuchó una charla sobre los riesgos y decidió cambiar. Empezó a ducharse más temprano, con agua tibia y en menos de 10 minutos. También abrió la ventana del baño para dejar circular el aire. Hoy, con 79 años, sigue caminando cada mañana, independiente, lúcido y fuerte. Siempre dice con una sonrisa tranquila: cambie mi forma de ducharme y gane casi una década de vida sana. Esa es la verdadera enseñanza. No hace falta grandes sacrificios, solo un poco de conciencia. El cuerpo envejece, pero la sabiduría puede mantenerlo en equilibrio. Haz una pausa. Piensa en cómo has vivido hasta ahora cada ducha. ¿Era una rutina mecánica o un acto de cuidado?
La diferencia entre una y otra puede ser el secreto de una vejez larga y serena. La ducha no debe ser una prueba para el corazón, sino una ceremonia de respeto hacia el cuerpo. En ese momento de silencio con el agua cayendo sobre ti, puedes recordar algo esencial. No se trata de vivir más años, sino de vivirlos con plenitud, con claridad y con independencia. Y si hasta hoy has cometido algunos de los errores que mencionamos, no te culpes. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Lo importante es haber despertado. En la siguiente y última parte, hablaremos de esa conciencia, de cómo transformar un simple hábito en una decisión que puede darte más vida de la que imaginas. Todo lo que has escuchado hasta ahora no pretende asustarte, sino abrirte los ojos. La ducha, ese gesto que repites cada día sin pensar, puede ser tu mejor aliada o tu mayor riesgo. No depende del agua, sino de la conciencia con la que la usas. El cuerpo envejece, pero la forma en que lo cuidas puede decidir si sigues siendo dueño de tu vida o te conviertes en prisionero de tus hábitos. A esta edad ya no se trata de correr más, sino de detenerse a tiempo, de escuchar las señales que antes ignorabas, de respetar los límites que el cuerpo te muestra con sabiduría. No es debilidad adaptarse, es inteligencia. Los hombres que viven largo no son los más fuertes, son los que aprenden a leer lo que su cuerpo les dice en silencio. Si llegaste hasta aquí, significa que te importa tu salud y tu independencia. Tienes en tus manos el poder de cambiar. Basta con ajustar pequeños detalles: la temperatura, la hora, el tiempo, la respiración. Pequeños gestos que sumados pueden salvarte de grandes consecuencias. Hazlo por ti y por quienes te aman. Deja un comentario diciendo: voy a ducharme con conciencia. Es una frase simple, pero encierra una decisión poderosa. Dale like a este video, compártelo con quien pueda necesitarlo y suscríbete al canal. Aquí seguimos hablando de lo que nadie menciona, de los hábitos que definen la vida después de los 50 y de cómo el conocimiento puede convertirse en tu mejor escudo. Recuerda siempre esto: no temas envejecer, teme ignorar cómo hacerlo bien. La ducha puede ser tu momento de paz, siempre que la vivas con respeto y con sabiduría. Cada gota puede recordarte que aún estás vivo y que cuidarte no es un acto de miedo, sino de amor propio.